gloria, Señor. que fluyó. Sabemos que tú vienes pronto, Padre. Y la pregunta es, ¿cómo encontrarás a tu pueblo? Estaremos aquí, Señor, adorándote en espíritu y verdad. Levanta tu voz y clámale al Señor. Hay poder en la sangre. Worship, keep worshiping the Lord. Que fluyó Gracias, Señor. por amor. Gracias, Jesús. Hay poder en Siempre la has sido tú, Señor, sangre. y siempre serás tú, Señor, el centro de nuestra vida, Padre. Hay poder en tu nombre. Hay sanidad en tu nombre. Hay liberación en el nombre de Jesús. Por su preciosa sangre, nosotros caminamos libres con las cadenas rompidas que ya no nos tienen agarrados. Jesus, we love you. Te amamos, Señor. Señor, te amamos. Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Venimos delante de ti hoy, Señor, para ser renovados, para que nuestras fuerzas sean fortalecidos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Buenos días, buenos días. Good morning, good morning. ¿Cuántos están bendecidos esta mañana? How many of you are blessed this morning? Antes de empezar, quisiera compartir algo breve. Before starting this morning, I want to share something briefly. Mientras, cuando mi hermana Silvia me pidió que si podía compartir hoy, Well, Sister Sylvia asked me to share something this morning. yo le dije que sí, I told her yes, con intenciones de servir al Señor. with the intention to serve the Lord. ¿Cuántos siervos hay aquí? How many? Y al momento de decirle yo que sí, y mientras me preparaba, At the moment you said yes, in the moment I was getting prepared, llega la distracción it comes distraction, y comenzó a entrar en mí and it commences to enter me un temor, a doubt, a fear, como si todavía me faltaba mucho if there was something that I was still missing, that I needed it, para poder compartir algo tan sagrado. to share something sacred. Pero ¿cuántos saben que Dios es fiel? How many of you know that God is always faithful? Y Él me enseñó algo. God showed me something. En Marcos 5:21 In Mark 5:21, vemos a Jairo, we see Jairus, uno de los principales de la sinagoga. one of the principal synagogues. Él se acercó a Jesús, He approached Jesus. se postró a sus He pies prostrated himself at his feet y le ruega and begs que vaya a su casa him to go to his house para sanar a su hija, to heal his daughter. que estaba gravemente enferma. She was seriously ill. En el camino, On her way, una mujer que había sufrido de flujo de sangre there's a woman who suffered from bleeding for many years for many years, y por 12 años, y solamente al tocar el manto de Jesús only by touching the mantle of Jesus con fe, with faith, y quedó sanada al she instante. was healed instantly. Mientras Jesús aún hablaba con la mujer, While Jesus was still talking to the woman, llegaron personas de la casa de Jairo there was people coming from Jairus' house con una frase cargada de duda y de incredulidad. with
with phrases Of doubt. Of doubt. Tu hija ha muerto, Your daughter is dead. ¿para qué molestar más al maestro? Should we go to the teacher? Why should we bother the teacher? Why we should bother the teacher? Jesús escucha la noticia. Jesus listens to the. Jesus hears this, Jesus hears it, pero no se mueve but he doesn't move por esa voz de incredulidad, because of that boast that doubt. of doubt. Él ignora ese mensaje He ignores the message y le habla directamente a Jairo, and he talks to Jairus, diciéndole, saying to him, no temas, "Don't be afraid, cree solamente. believe only." La intención de Jesús The intention of Jesus desde el principio from the beginning, era ir a sanar a la hija de Jairo, it was to go and heal Jairus' daughters. y en el camino llegó interrupción, And on the way, there was conflict, there was interruption, interruption, y distracción distraction came de la noticia from the message de que había muerto su hija. from daughter's death. Él entró en aquella casa. He entered on that house. Disculpa. Let's see here. Praise God. Praise the Lord. La intención de Jesús desde el principio era ir a sanar a la hija de Jairo. The intention of Jesus was to heal Jairus' daughter. Y él entró en aquella casa, He entered that house. aunque él había escuchado esa noticia. He already heard that voice. Y le agarró la mano de la niña y le dijo, And Jesus took the little girl's hand, Talita Kumi, Talita Kumin, which lo que significa es, niña, a ti te digo, levántate. which is mean, girl, I tell you to get up and walk. Y la niña se levantó y caminó. The girl wake up and start walking. Dáselo al Señor. Give it to the Lord. Mis hermanos, My brothers, cuando hay intención, when there's intention, habrá distracción. there will be distraction. Eso nos enseña que These shows, la distracción no significa that distraction, it doesn't signify absencia de propósito, absence of purpose, ni que Dios haya cambiado de plan. nor God has changed the plan. Muchas veces cuando Dios ha decidido de obrar, Many plans, when God has already decided to act, el enemigo intenta de sembrar temor, the enemy tries to sow fearness in you, duda o sentimientos de indignidad. doubts and feelings of unworthy, Para que dejemos de creer. to make ourselves believe, not to believe. Pero escucha bien esto. But listen to this. No hay absolutamente nada que nos califique por nosotros mismos. There's nothing that qualifies for ourselves. No son nuestras obras, There's not our works. no es nuestra perfección, There's not our perfections. no son nuestras riquezas, There are not our richness. no es nuestro pasado ni nuestros logros. It's not our past, nor our achievements. Por eso hoy Because today, no nos acercamos con miedo, we don't get close to Him with fear. nos acercamos con fe. We get close to Him with faith. No venimos confiado en lo que somos, We don't come that trusting in trust in ourselves, ourselves, sino en lo que Él hizo. and what He did for us. Gracias, gloria al Señor. Glory to God. Mis hermanos, My brothers, lo único que nos califica
The only thing that qualifies us es su gracia. is His greatness, grace. Y lo único que nos sostiene The only thing that holds us es la fe en Jesús, is the faith in Jesus, porque Él es el Cordero sin mancha, because He's the Lamb, the spotless Lamb, el que fue inmolado, the one who got immolated, el que tuvo la victoria, the one who got the victory, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, the one who shed His blood on the cross of Calvary. el que entregó su vida para darnos acceso al Padre. He gave Himself to the Father to give us access to our life. Él es suficiente. He is enough. Y hoy Today, el Señor nos recuerda God reminds us lo mismo, the same lo que Él le dijo a Jairo: thing He told Jairus. no temas, Don't be feared. cree solamente. Amen. Believe only. Believe only. ¿Quién cree en esta mañana? Who believes this morning? Déjame lo pregunto otra vez. ¿Quién cree en esta mañana? Who believes this morning? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ahora, al participar en By esta participating Santa Cena, the Holy Supper, nosotros estamos declarando today we declare que creemos that we believe y no tememos. and we don't fear. Creemos en su sacrificio, We believe in His sacrifice. creemos en su poder We believe in His power. y creemos que su intención no ha cambiado We believe that His station hasn't changed at all. y no tememos porque And we do Jesús not fear because Jesus, ya habló He has spoken. y su palabra sigue vigente. His word is still with us today. El que guste pasar para altar para tomar los alimentos, Whoever comes to come to the altar, están bienvenidos. you're more than welcome. Y a la entrada del servicio se les repasó estos vasitos, nomás un recordatorio que la tapita de arriba, hay dos tapitas, la There's two tapita lids. que tiene el plástico para el It pan has the one on top is for the bread, y luego la del jugo. So, and the one on the bottom for the juice. todos están en uno. They're all in one. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to God. You're so faithful, Lord. Ahora, esto no es un rito común, This is not a riot, a ritual, ritual. a tradition, ni una tradición vacía. It's Es not un, nor in the tradition. es un momento sagrado This is a sacred moment en donde recordamos el sacrificio de Jesús. where we remember the sacrifice of Jesus. Renovamos nuestra fe We renovate our faith y afirmamos nuestra comunión con Él. and we affirm our communion with faith. Escuchemos la palabra del Señor Let's listen to the word of God. escrita en 1 de Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y como así del pan y bebe de la copa. Ahora, antes de participar, Before we participate, tomemos un momento let's take a moment, para examinarnos examine yourself delante de Dios. before God. Seamos honestos Be honest con nosotros mismos, with ourselves, no para condenarnos, not to condemn, sino para acercarnos a Él con un corazón sincero, but to get closest to God with a sincere heart, humilde humble heart, y agradecido. with a heart, a gracious heart. Si hay algo que confesar, If there's something to confess, una actitud que corregir an attitude to be corrected, o una carga que entregar, a burden to deliver, este es el momento. this is the moment. Toma unos momentos con el Padre. Let's take a moment with the Father.
Padre, venimos delante de ti reconociendo que dependemos de tu gracia. Gracias por tu sangre que nos limpia de todo pecado. Recibimos tu perdón y tu paz. Amén. Amen. En 1 de Corintios 11:24, él dice la escritura: el Señor Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios y partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haz esto en memoria de mí. El pan representa su cuerpo entregado por nosotros, golpeado, herido y crucificado, para que hoy tengamos vida, sanidad y restauración. Participan del pan. Let's eat the bread. Vamos a dar unos minutitos para que aclaren el santuario los niños. We're going to give a few minutes for everyone to pass to their classes. Si quiere, por unos minutitos, ¿por qué no saluda a su vecino? For a few minutes, why don't you say hi to your neighbor? A ver, voltéense, saluden al que nunca le da la oportunidad de saludar. Turn to your side, say hello, give a greeting, Una sonrisita. a smile. Estamos en la casa de Dios, amén. We are in the house of the Lord, En amen. su casa hay gozo. Amén. Pues es un privilegio estar con ustedes nuevamente esta mañana. It's such a privilege to be with you again today. Amo la casa de Dios. I love the house of the Lord. ¿Cuántos aman su casa? How many love his house? Amén. No hay Amen. nada como ella. There's nothing like his house. Aquí hay libertad. There is freedom here. Sí, aquí encontramos la vida eterna. This is where we find eternal life. Sí, es en su voz. It's in his voice. Sí, él restaura nuestras almas. He restores our souls. Entonces, si tú vienes en necesidad, If you come with necessity, si tú estás con hambre espiritual, if you have spiritual hunger, estás en el mejor lugar. you are in the best place. Amén. Amen. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Why don't we pray? Padre, estamos en tu presencia. Amamos el lugar donde tú habitas, Señor. Amamos el lugar de tu presencia. Amamos tu palabra, Señor. Y en esta mañana nos acercamos a ti, Señor, sedientes, hambrientos, Señor. Necesitando tu palabra, Señor, y necesitando tu dirección. Pongo a mis hermanos, Señor, pongo esta palabra en tus manos. Que seas tú el que hable, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, que dirijas mis palabras, Señor, y que puedan tomar una semilla en el corazón de cada uno de mis hermanos que están escuchando en esta mañana. Te doy el lugar, Espíritu Santo, a que hagas lo que tú haces mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Pues esta mañana vamos a estar hablando de la voz de Dios. This morning we are going to be speaking about God's voice. Yo creo que todos anhelamos escucharla, amén. I believe that every single one of us longs to hear it. Amen. Tenemos un hábito, espero, de orar por su dirección. We have a habit, I hope, that we pray for direction. Hablamos y buscamos dirección y claridad. We ask for clarity. ¿Sí? Amamos su voz. We love his voice. Y yo creo que muchas veces lo que no consideramos I think a lot of times what we don't consider, es lo que sucede con el corazón cuando oímos esa voz. what happens in our hearts when we hear his voice. Asumimos lo mejor, ¿verdad? En escuchar la voz de Dios. We assume the best when we hear his voice, Pero la realidad es de que hay una advertencia en la Escritura but the truth is that there is a warning in Scripture
y la vamos a estar repasando en esta mañana. and we're going to be going over it this morning. Si usted gusta ir conmigo a Hebreos 3, If you would like to go with me to Hebrews chapter 3, ahí hay una advertencia para nosotros. we find a warning for us there. Y ahí nos dice que hay una posibilidad de escuchar la voz de Dios It tells us that there is a possibility to hear God's voice, y aún así endurecernos. but even so, still harden our hearts. Yo creo que eso no lo consideramos, ¿verdad? I believe that we don't consider this, correct? Vamos a leerlo. Let's read it. Lo vamos a encontrar en el versículo 7 Hebrews 3, verse 7. It'll be on English on the screens. y vamos a leer hasta el 13. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El autor no está hablando a unos incrédulos, The author is not speaking to unbelievers. ¿sí? Está hablando, ahí nos dice, a hermanos, It says that he's speaking to brothers, ¿sí? A personas en el contexto de una iglesia local, people in the context of a church, a local church, a personas que estaban impuestos a escuchar la voz de Dios. people who were used to hearing the voice of the Lord. Y a esta congregación, a estas personas les da esta advertencia. And to this congregation and these persons is this warning giving to. Ahora, al leer estas escrituras, Now, as we read these scriptures, es importante considerar el contexto en el que estamos escuchando. it is important to consider the context in which we are reading. Sí, eran creyentes bajo mucha presión. They were believers under great pressure. Habían sufrido mucha oposición. They had confronted a lot of opposition. Algunos de ellos ya habían perdido muchos de sus bienes. A lot of these people had lost a lot of their goods. Entonces, el seguir a Cristo no era algo muy popular. So serving the Lord wasn't something that was popular. No era cómodo. It was not comfortable. Sí, culturalmente no era algo aceptado. Culturally, this was not something that was accepted. Y precisamente en ese contexto viene el escritor de Hebreos para darle esta sugerencia o advertencia. So this is the context that the author comes and gives this warning. ¿Sí? ¿Pero por qué? But why? Porque bajo presión el corazón puede empezar a cambiar. Because under pressure, the heart can begin to change. Él en esta escritura empieza, lo que él está haciendo, está citando el Salmo 95. What this author is doing is citing Psalms 95. En este Salmo nos está recordando del pueblo de Israel en el desierto. In this psalm, it is reminding us of the people of Israel while they were in the desert. Era ya un pueblo redimido. This was a people who were redeemed. Era un pueblo que había visto milagros. It was a people who had seen miracles. Habían visto la gloria de Dios. They had seen God's glory. Pero en este salmo nos habla del endurecimiento de su corazón. But in this psalm, it speaks of the hardening of their heart. Hay la posibilidad de rodearnos de milagros. There is a possibility to be surrounded by miracles. Hay la posibilidad de rodearnos de buena palabra. There's a possibility to surround ourselves with good word. Pero en ese contexto en nuestra vida, But in this context of our lives, también hay la posibilidad de endurecer nuestros corazones. there is also the possibility to harden our hearts. It's true. La palabra que se usa para endurecer The word that it uses to harden, significa volverse rígido, it means to become rigid. rigid, Perder sensibilidad,
to lose sensibility, dejar de ser moldeable. to stop being moldable. No describe un momento repentino, It does not describe a sudden outburst, sino un proceso progresivo. but a progressive progress. También vamos a ver la palabra incredulidad. We're also going to look at the word for unbelief. No está hablando de negar la existencia de Dios. This word does not negate the existence of God, Está hablando de una desconfianza práctica. but it's talking about a distrust that is practical. ¿Sí? De un corazón que comienza a apoyarse más en sí mismo que en Dios. A heart that begins to lean more on itself than in God. Y la última palabra que quiero hablar con ustedes es la palabra apartarse. But the other word I want to speak about is the word to depart oneself. ¿Sí? Esta palabra tiene la idea de un desplazamiento gradual. This word gives the idea of a gradual displacement. ¿Sí? No un abandono público inmediato, This is not a public abandonment that is immediate, sino una distancia que se ha formado poquito a poquito. but a distance that has been formed a little by little. Sí, el escritor de Hebreos entiende una realidad humana. The author of Hebrews speaks about a reality of humanity, Sí, que la presión externa that external pressures puede producir un alejamiento interno. can cause a distance on the inside, an internal distance. Sí, podemos parecer estar bien por fuera, We can look like we're good on the outside. podemos hablar como que todo está bien por fuera, We can speak as if everything's okay on the outside. seguimos viviendo como que todo está bien por fuera, We continue to live as though everything's okay on the outside. pero internamente ha empezado a suceder algo muy peligroso But internally, something very dangerous begins to happen, y ha empezado a endurecerse el corazón. and our hearts begin to harden. Ha empezado a haber una progresión de distanciamiento de esa voz que nos hablaba tan claramente. There begins to have a progression of distancing from the voice that used to speak to us. Para ver esta progresión con claridad, yo quiero que repasemos un poco de la vida de Saúl. To see that progression clearly, we are going to look at the life of Saul. Vamos a estar viendo muchas escrituras. We're going to be looking through a lot of scripture. Voy a darles donde lo puede encontrar, I'll give you the citation where you can find it, pero se lo quiero narrar. but I would like to narrate it. ¿Sí? Vamos a estar viendo la progresión de esta condición en la vida de Saúl. We will see the progression of this condition in Saul's life. Vamos a empezar en 1 de Samuel 10:8. We're going to begin in 1 Samuel 10, verse 8. ¿Sí? Samuel le había dado a Saúl una instrucción muy clara. Samuel had given Saul a very clear instruction. Para los que no saben, Samuel era el profeta. For those that aren't aware, Samuel was a prophet. ¿Sí? El profeta en esos tiempos venía con la voz clara de Dios para dar instrucción. The prophet of that time would come with the clear instructions of the voice of God. Y para los que no conocen la historia, Saúl era el rey de Israel. And for those that don't know the story, Saul was the king of Israel. Entonces viene el profeta And so the prophet comes representando a Dios mismo representing God himself, y viene con el rey Saúl and he comes before King Saul. y le da una instrucción clara. And he gives him a clear instruction. Debía esperar 7 días hasta que él llegara para ofrecer los sacrificios y darle dirección sobre lo que debía hacer después. Verse 8 tells us that Saul waited the 7 days. Oh, wait, no. He was to wait 7 days until Samuel arrived to offer the sacrifices and give him direction about what to do. La instrucción era muy simple. The instruction was very simple. ¿Cuál era la instrucción? What was the instruction? Wait, Espera. lento, Slow down. tranquilo. Relax. El problema era que aunque lo que Dios estaba hablando era muy simple, The problem was that although God's instruction was very simple, la condición externa que él estaba viviendo en ese momento no era tan simple.
the external situation that he was living or his condition was not simple. Para cuando llegamos al capítulo 13, By the time we reached chapter 13, la situación había cambiado drásticamente. the situation had changed drastically. Si nos dice que los filisteos han reunido un ejército enorme, It said that the Philistines had gathered a great army. army. Ahora, para los que no entienden el contexto, los filisteos eran el enemigo de Israel. For those that don't know the context, the Philistines were the enemy of Israel. Entonces nos está diciendo que este ejército enemigo se está haciendo grande en número. So it's telling us that this army of the Philistines began to grow in great numbers. El texto también nos dice que el pueblo de Israel se empezó a entemorecer, que se empezó a esconder. And it says that the people of Israel began to become fearful and began to hide. El ejército de Saúl se empezó a debilitar. And the army of Saul began to weaken. Y mientras que ellos bajaban, And as they began to get weak, la presión aumentaba. the pressure began to grow. Para cuando llegamos al versículo 8 del capítulo 13, When we look at verse 8 of chapter 13, Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Saul waited the 7 days according to the time Saul had set. Entonces hasta ahí vamos bien. So until that time, we're good. Pero el problema es que Samuel todavía no llegaba. The problem here is that Samuel had not yet arrived. El ejército se estaba desesperando. The army started to become desperate. El ruido se hacía más recio. The sounds began to grow even louder. El ejército contrario se estaba aumentando. The contrary enemy started to fight even harder. Entonces el rey tenía instrucción de esperar, And so the king had the instruction to wait. de no hacer nada. Don't do anything yet. Suena la instrucción fácil. The instruction seems simple, Y cuando se le dio, me imagino que sí lo era. and I'm sure when he was given the instruction, it was simple. Pero cuando la presión empieza a aumentar, But when the pressures begin to rise, cuando el miedo empieza a tocar a la puerta, but when fear begins to knock on the door, cuando las voces empiezan a hablar al oído, but when the voices begin to speak in your ear, las cosas cambian. things change. Entonces Saúl explica su decisión So Saul describes his decision, y él dice una frase and he says a phrase. que dice, porque vi que el pueblo se me desertaba. He says, because I saw that the people were scattering from me. Entonces cuando él empieza a ver la condición de su ejército, So when he begins to see the condition of his army, él toma una decisión he makes a decision. y él dice, yo voy a hacer el sacrificio y el holocausto. And he says, I'll make the offering and the sacrifice. Para los que no entendemos lo que está sucediendo, eso solamente lo podía hacer Samuel. For those that don't understand what's happening is that only the priest, Samuel, the prophet, could make the sacrifice. ¿Sí? Esto no le pertenecía al rey. The king could not make the sacrifice. Pero cuando tú hacías, cuando Samuel viniera a hacer el sacrificio, ahí va a venir la instrucción que seguía. But when Samuel was to come to give the sacrifice, that's when the next instruction was to come as well. Entonces él tomó la decisión de decir, pues yo hago el sacrificio And so Saul decided to take that place and say, I'll do the sacrifice para que venga la instrucción de Dios. so that I can receive the instruction of God. Suena lógico, It sounds logical. ¿verdad? Right. Suena, pues él lo que quiere es la instrucción de Dios. This is what the instruction of the Lord is. Y en la presión disminuimos o le quitamos el valor When we have pressure, we take away a value de la instrucción dada por Dios. of the instruction given by God. Dios no le dijo, tú vas a hacer algo para escucharme. Dios le dijo, espera. God didn't say, hey, you do this so that you can hear me. No, he Yo, said, wait. yo voy a venir con la instrucción que viene al tú esperar. I'll come with the instruction when you wait. La frase que les comenté era clave. This phrase that we read is key. Lo que Saúl estaba viendo comenzó a pesar más que lo que había oído.
What Saul was seeing began to carry more weight than what he had heard. Porque él dijo, porque vi. He said, because I saw. La palabra de Dios no había cambiado, The word of God had not changed, pero las circunstancias sí. but the circumstances did. Sí, bajo esa presión la palabra comenzó a parecerle insuficiente, Under pressure, God's instruction felt insufficient. insufficient. Quiero pausar un momento, Let's take a pause, porque esta es una realidad de nuestra condición muchas veces. because this is a reality in our condition a lot of the times. Dios viene con una palabra clara a nuestro corazón, God comes with a clear word to our hearts, pero empieza la vida a cambiar, but our lives begin to change. la presión empieza a aumentar Pressures begin to rise, y empezamos a dudar si lo que escuchamos fue lo que Él realmente dijo. and we begin to doubt if what we heard was really what was said. Nuestra seguridad en esa voz empieza a disminuir Our confidence in that voice begins to lower, y empezamos a considerar actuar en nuestra propia decisión, and we begin to consider acting out in our own decisions, en nuestra propia manera de resolver nuestra situación. in our own ways that we would resolve our situation. Para cuando llegamos al versículo 9, By the time we get to verse 9, vemos que Él ya hizo el holocausto. we see that he gave a burnt offering. ¿Sí? No fue una rebeldía así muy obvia. It wasn't a very obvious rebellion. Para muchos que no entendían lo que era la palabra, ¿sí? Las instrucciones para un sacerdote. For a lot of us that maybe we don't know what the rules were for a prophet, For a priest. for a priest. ¿Sí? Hablando del ejército de Saúl. Speaking about Saul's army, Ellos no entendían, a lo mejor, me imagino que a lo mejor no entendían muy bien lo que hacían los profetas. maybe he didn't understand what the prophet's role was. Entonces para ellos pudiera haber dicho, no, pues el rey está considerando escuchar la voz de Dios, está buscando dirección. No, for them, it was like, oh, well, the king is looking for God's instruction. That's good. Pero la realidad es de que Saúl sabía lo que él estaba haciendo. But the reality is that Saul knew what he was doing. Fue algo muy sutil. It was something that was very subtle. Fue una intervención de él mismo cuando él estaba bajo presión. He decided to intervene when he was under pressure. Proverbios 3, 5 y 6 nos dice, In Proverbs 3, verses 5 and 6, it says, nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En momentos de presión, mis hermanos, yo les voy a decir, in moments of pressure, I want to tell you, no consideres tus propios pensamientos. do not consider your own thoughts. Muchas veces te van a mentir, A lot of times they will lie to you. te van a atemorizar, They will bring fear. te van a traer a la duda. They will bring doubt. Si Dios habló, Él lo va a hacer. If God spoke, he will do it. No importa lo que mires a tu alrededor, It doesn't matter what you see around yourself. no importa cómo mires tu cuenta de banco, It doesn't matter what you see in your bank account. no importa cómo mires tus hijos en rebeldía, It doesn't matter if you see your children rebelling. no importa cómo mires la condición de tu matrimonio. It doesn't matter how you view the condition of your marriage. Si Dios habló una palabra, If God spoke a word, ahí es la diferencia. Si Dios habló una palabra, that's the difference. If God spoke a word. la otra diferencia es si tú escuchaste su voz. The other difference is if you heard his voice. Entonces no permitas que otras voces estimulen tu corazón Don't allow other voices to stimulate your heart y te lleve al endurecimiento. and let them take you to a hardening. En ese momento Saúl dejó de apoyarse en lo que Dios le había dicho. In this moment, Saul stopped leaning on what God had told him. Saúl no quiso esperar. Saul did not long to wait. Y aquí es donde vemos el primer desplazamiento en el corazón de Saúl. This is where we first see a hardening in Saul's heart. Continuamos viendo en el capítulo 13. We continue to look in chapter 13.
Perdón, en el capítulo 15 sorry, in chapter 15, vamos a ver algo mucho más profundo. we're going to see something a lot deeper. Aquí vemos que Dios vuelve a hablar con claridad We see here that God continues to speak with clarity. y le vuelve a decir algo muy claro. And he continues to tell him something very clearly. Necesito que destruyas todo con Amalek. Saul was to completely destroy Amalek and all he had. Todo. Vas a ir tú con tu ejército y van a ir a destruir al rey, a matar al rey y todo lo demás. You are to go with your army and you must destroy the king Amalek and everything else that comes with him. Todo. Everything. No te vas a llevar nada. You shall not take anything. La instrucción no era así como que para interpretarse. The instruction was not to be interpreted. ¿Qué diría el Señor? What did God mean by this? A lo mejor se refería a otra cosa. Maybe he meant something different. No, la instrucción era absoluta. No, the instruction was absolute. Era clara. It was clear. Pero cuando avanzamos en el relato vemos que Saúl no obedeció completamente. But as the story unfolds, we see that Saul does not fully obey. Perdona al rey Agag y guarda lo mejor del ganado. He spares King Agag and keeps the best of the livestock. ¿Qué fue la instrucción? What was the instruction? Get rid of everything. Todo. Everything. Pero cuando el rey está ahí, But when the king is there, empieza a sentir compasión por el rey, he begins to feel compassion for the king. pero más que compasión, But more than compassion, empezó a ver he begins to see money, money. dinero, dinero. Sí, empezó a ver, oh, aquí pudiera haber algo bueno para nosotros. He begins to see, oh, there might be something good for us here. Entonces, pues, nos deshacemos de casi todo. And so they got rid of almost everything. Pero pues esto nos conviene. But this is the good stuff. Entonces, pues, aquí hacemos un trato con el rey, aquí agarramos poquito de su ganado. Todo está bien, casi obedecimos. We can come to an agreement with the king and we take some of his livestock and we're good. Y cuando Samuel llega, Saúl lo recibe con seguridad. But when Samuel arrives, Saul greets him with security. Y le dice, he cumplido la palabra de Jehová. And he tells him, I have accomplished the word of God. Y Samuel como que se le queda mirando And Samuel just stays looking at him. y le dice, ¿qué válido de ovejas es este que yo oigo? And he tells him, what is this buzz of sheep that I'm hearing? A ver, ama, ¿cómo se hace el ruidito? What does the sheep say? Y el rey se quedó, ¿todo? And the king asks him, like, oh, all of them? ¿Te deshiciste de todo? Oh, you got rid of all of them? Samuel. Y- Uh-huh. Muy bien. Good job. Sí, él empezó a escuchar los animales He began to hear the animals. y se le queda viendo al rey. And he just stares at the king. Tú estás diciendo esto, He says, you're saying this, pero yo estoy escuchando otra cosa. but I'm hearing something different. El corazón te puede convencer que tú estás bien con Dios, Your heart can convince you that you are on good terms with God, que estás haciendo las negociaciones correctas. that you are negotiating correctly. Y cuando hablo de negociaciones estoy hablando de su voz, de su instrucción. And when I'm speaking of negotiations, I'm talking about what you do when you hear his voice, his instruction. ¿Qué parte conviene más? What part is more convenient? Y en tu corazón tú estás bien. And in your heart, you think you're good. Pero la misericordia de Dios, Dios manda personas But by God's mercy, he sends people a tu alrededor. around you. Mira a tu alrededor. Look around you. Si regresamos a Hebreos, If we return to the book of Hebrews, él dice algo muy específico. he says something very specific. Y él dice, exhortaos los unos a los otros cada día. He says, encourage one another daily. Exhort, sorry. Exhort. ¿Sí? Él habla de
la necesidad que tenemos muchas veces como creyentes He speaks of the need that we have a lot of the times as believers de tener a alguien a nuestro lado, to have someone on our pero side. no alguien que te sobe el hombro, Not someone who's just rubbing shoulders, sino alguien que te exhorte, but someone who can exhort you. alguien que pueda oír la realidad de tu condición, Someone who can hear the reality of your condition. porque habrá señales. Because there will be signs. Habrá señales de una vida alejada de Dios. There will be signs of a life that is departed from God. Habrá señales de un corazón que se está endureciendo. There will be signs of a heart that is beginning to Y harden. necesitamos al cuerpo de Cristo. And we need the body of God. Necesitamos personas que oyen la voz de Dios con claridad. We need people who hear God's voice with A clarity nuestro alrededor. around us, Que vengan y exhorten. that they can come and exhort, Y que puedan ver tu vida y decir, pues tú dices esto. and they can come and look at your life and tell you, oh, you say this, Pero yo estoy escuchando otra cosa. but I'm hearing something different. Samuel lo confronta. Samuel confronts Saul, Y Saúl incluso espiritualiza su decisión. and Saul continues to spiritualize his decision. Y él le dice que, ese ganado, He says, oh, you know the livestock? lo que estás escuchando, What you're hearing? no, yo lo reservé para hacerle un sacrificio a Dios. No, don't worry. I reserved them so that we can give them as an offering to the Lord. ¿Cuántas veces How many times personas vienen con instrucción de Dios people come with instructions from the Lord y confrontan la enfrialdad de nuestras vidas, and they confront the coldness of our lives, la realidad de la condición de nuestro corazón, the reality of the condition of our hearts, y empezamos a espiritualizar nuestra condición, and we begin to spiritualize our condition, espiritualizar nuestras decisiones? spiritualize our decisions. Ay, hermano, es que no, hermano, usted no está entendiendo. It's like, oh, no, brother, it's because you don't understand. Dios me dio el trabajo. God's the one who gave me the Dios job. me dio ese trabajo para proveer a mi familia. God gave me the job to provide for my Por eso ya no me family. mira en la iglesia, hermano. That's why you don't see me at church anymore. Dios ha sido tan bueno. Oh, God has been so faithful. Hermano, no, hermano, fíjese que yo les hablo a Dios, a la gente de afuera. Oh, you know, look, it's because when I'm out there, I speak about Jesus to other people. Dios me lleva a los parques. The Lord's calling me to parks. Dios me lleva a Galveston con mi familia. The Lord takes me to Galveston with my Y cuando family. yo me siento con la gente a comer la carne asada, And when I sit with other people to eat fried chicken, Dios me usa para traerles una voz de Dios. God uses me to bring them the voice of Por God. eso usted no me ve aquí. That's why you don't see me here. Estamos haciendo la obra de Dios allá afuera, We are hermano. doing God's work out there. ¿Sí o no? Right? No, hermano. Nope. Le voy a seguir. Let's continue. No, con mis ejemplos. Oh, okay. More examples. Sí, sucede, por ejemplo, no, hermano, es que yo ya estoy madurando en mi relación con Dios. It's like, no, it's because I'm maturing in my relationship with the Lord. Usted sabe eso de que tenemos que leer todos los días, You know how we're supposed to read every day, orar todos los días. pray every day. Eso es súper bueno cuando estás empezando. That's really good when you're just starting out. Pero yo que ya estoy más madura, But now that I'm more mature, ya hermano, mire, Dios me sostiene. you know, God is the one who sustains me. Y solamente leo cuando me toca, pues ahí hablarle a otra gente. And I only read when it's my turn to speak to other people. Pero hermano, ay, Dios me ha sostenido todos estos años. Oh, but God has sustained me all of these years. La palabra que Él ha escrito en mi corazón es suficiente. The word that He has written on my heart is enough. Y podemos seguirle. And we can continue. La realidad es de que lo hacemos todos. The reality is that we all do this. Anhelamos vernos mejor hasta nuestros propios ojos. We long to see ourselves better than we are in our own eyes.
que la realidad de nuestra condición. This is the reality of our condition. Y Samuel le dice, And Samuel tells him, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. he tells him, certainly to obey is better than sacrifice. Tú puedes hacer muchas cosas para Dios, You can do a lot for the Lord, pero si Dios te dio una palabra but if God gave you a word y no la estás obedeciendo and you're not being obedient, o no estás esperando or you're not waiting, o la estás manipulando, or you're manipulating his tu words, corazón ha empezado a endurecerse your heart is beginning to grow y no cold te estás dando cuenta. and you're not being aware. Saúl no negó el mandato de Dios. Saul denied God's command. Did not deny it. Oh. Saúl no lo negó, no dijo Dios no me habló, pero ajustó lo que Dios le dijo. Saul did not deny that God had spoken to him, but he changed what he said. Eso es exactamente lo que Hebreos describe como el engaño del pecado. This is exactly what Hebrews describes as the deceit of sin. Viene sutilmente It comes subtly, y te hace sentir que está bien. and it makes you feel like you're good. Pues no estoy tan mal como antes. I'm not that bad like I once was. Ay, hermano, si me hubiera conocido antes. Oh, if you would have known me back then. Y excusamos nuestra condición. And we excuse our condition. El pecado nos ha engañado. And so sin has deceived us. Progresamos al capítulo 28. So we're going to progress to chapter 28. El mismo Saúl que comenzó esperando 7 días, The same Saul who once waited 7 days, ahora enfrenta nuevamente una situación de presión. he is now confronted with a situation of pressure again. Otra vez los filisteos se han reunido The Philistines have assembled, y dice que su corazón se turbó de gran manera. and the text tells us that his heart was troubled in a great way. Entonces va Saúl y consulta a Jehová. And so Saul comes and seeks of the Lord. Para este entonces Samuel ya había muerto. By this time, Samuel had already died. Entonces Saúl empieza a consultar, empieza a buscar la voz de Dios, la dirección. So Saul begins to look for direction from the Lord. Y el versículo 6 nos dice que busca dirección por sueños, In verse 6, it tells us that he looks for direction through dreams, por Urim through Urim, y por los profetas. and through the prophets. Pero ya Dios no está respondiendo. But God does not answer him. Aquí es donde vemos el verdadero estado del corazón de Saúl. This is where we see Saul's true condition of his heart. Cuando él no escuchaba la voz de Dios, When he heard the voice of God, cuando ya no la escuchaba, when he did not hear the voice of God, él no se humilló, he did not humble himself. él no se examinó, He did not examine himself. él no se esperó a ver si su voz vendría más tarde. He didn't check to see if the voice of the Lord would come later. Dijo, ok, pues si no va a venir esa voz, And so he said, well, if that voice doesn't come, busco otra. I'll look for another. El versículo 7 nos dice que él dice, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación. In verse 7, it says, find me a woman who is a medium. She has the spirit of divination. Eso es uno de los momentos más sobrios This is a moment that is so sobering en su historia. in his story. Fue un hombre escogido, He was a chosen man. él fue un hombre ungido, He was an anointed man. Dios le hablaba, God spoke to him. le daba dirección. God would give him direction. ¿Cómo llegó a esto? How did he come to this point? Ahora buscando otra voz. Now looking for a different voice. Usted pudiera decir, no, pues es que él fue con Jehová. Saying, no, we can say, well, he went with the Lord. Y él pues decidió no hablarle. And God decided not to speak in return. Dios le hubiera hablado.
God should have responded to Pero Saul. si usted mira la historia de Saúl But if you look at Saul's story y sigue la progresión de su corazón, and you follow the progression of his heart, era un hombre que nunca valoró la voz de Dios. he was a man that never valued the voice of the Lord. Era un hombre que siempre negoció con la voz de Dios. He was someone who was always negotiating with the voice of God. Siempre estaba buscando lo que mejor le conviniera en su propio ojo. He was always looking for what was most beneficial in his own eyes. Entonces, cuando llega este momento, no nos debe de sorprender que ya Dios no le estaba hablando. And so when we get to this point, it shouldn't surprise us that God is no longer responding. Dios tenía la capacidad de hablar God had the capacity to speak, y Dios anhelaba hacerlo, and God longed to speak, pero ya no tenía un oído que le escuchara su voz. but he no longer had an ear to hear the voice of God. Y en lugar de él arrepentirse, And instead of repenting, endurece más su corazón. he hardens his heart even more. Así vemos podemos ver mucho más, ¿verdad? Pero aquí podemos ver la progresión de un corazón endurecido. Here we can see the progression of a hardened heart. En Hebreos nos dice, In Hebrews, it tells us en uno de los versículos, que tengamos cuidado con el pecado, it tells us in a verse that we should be careful with sin, para que no nos apartemos del Dios vivo. so that we would not depart ourselves from the living God. Eso es lo que está sucediendo aquí. This is what's happening here. El pecado lo había engañado, Sin had deceived him. el pecado lo había cegado, Sin had blinded him. y él se consideraba estar bien con Dios. But he considered himself to be good with the Lord. Pero en el contexto de Hebreos vemos que ya él se había apartado del Dios vivo. But in the context of Hebrews, we see that he had already departed himself from the living God. No necesariamente con una negación pública, como le hemos dicho, Not necessarily with a denial of God that was public, sino que dentro de Saúl ya había habido un apartamiento, but inside of Saul, there had already been a detachment. ¿sí? Ya no había un acercamiento con Dios. There was no longer a nearness to God. Ya no había la necesidad de escuchar su voz. The need to hear his voice was no longer there. Decía, bueno, pues si no vino me voy con otra, it's fine. And he said, well, if he didn't come and speak to me, then I'll go somewhere else. It's all good. Un corazón frío. It's a heart that is cold. Pero en medio del endurecimiento de Saúl, la historia bíblica nos muestra otra cosa. But while Saul's heart was being hardened, the scripture shows us something else. Dios estaba buscando otro corazón. God was looking for another heart. Podemos ver en su historia, mientras que él está haciendo una y otra decisión incorrecta, We can see in the story that while Saul is making bad decisions one after the other, en el capítulo 13, versículo 14 nos dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. it's 1 Samuel 13:14. It says, the Lord has sought out a man after his own heart. Saúl siguió reinando, Saul continued his reign, pero Dios ya estaba en búsqueda de alguien más. but God was already looking for someone else. Más adelante, Hechos 13:22 nos explica, hablando de David, Later in Acts 13:22, it speaks about David. he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Escuche, que hará todo lo que yo quiero. It says, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. ¿Cuánto hará? What would he do? He will do everything, all. Cuando él habla de David y dice, un varón conforme a mi corazón, por mucho tiempo pudiéramos nosotros decir, what? Yeah, when it says that David was a man after God's own heart, maybe we can look at that and be like, okay. Si hemos crecido en la iglesia, conocemos la historia de David. If we grew up in church, we know the story of David. Podemos decir, no, eso no parece el corazón de Dios. And we can say, oh, he wasn't after God's heart. Pero aquí lo que no hemos entendido es de que Dios conoce la humanidad. What we don't understand is that God understands humanity.
Él conoce nuestras debilidades. He understands our weaknesses. Y de ninguna manera estoy afirmando nuestras debilidades. And I am in no way affirming our weaknesses. Y la escritura es bien clara de las debilidades de David. And the scripture is very clear about David's faults. No nos las esconde. It's not hidden from us. Nos las subraya para que las veamos y las leamos y podamos aprender de ellas. They are highlighted so that we can learn from them. Pero Dios miró algo en el corazón de David But God saw something in David's heart que no tenía Saúl. that Saul did not have. Era un corazón que buscaba a Dios. Salmo 27 nos dice, tu rostro buscaré. En el 56 nos dice, en el día que temo, yo en ti confío. It was a heart that sought the Lord. In Psalms 27, it says, your face, O Lord, will I seek. It was a heart that trusted God. In Psalm 56, it says, when I am afraid, I will trust in you. Y era un corazón que se sometía a la voluntad de Dios. It was a heart that was submitted to God's will. En el Salmo 40 dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. In Psalms 40, David says, I delight to do your will. Sabemos la historia que cuando él fue escogido, We know the story that when David was chosen, vemos que todos decían, no puede ser este. a lot of people thought, oh, it can't be this man. Pero ¿qué dijo el profeta? But what did the prophet say? Nosotros vemos qué? Lo de afuera, pero Dios mira qué? The prophet said, we see with our eyes, we see the outside, but God sees the heart. En ese momento lo vemos como algo positivo, In that moment, we see it as something that's positive, ¿verdad? En la right? vida de David era algo positivo. In the life of David, it was something that was Qué positive. bonito que Dios miró el corazón y no la vida o cómo se miraba David. It's so beautiful that God saw his heart and not the way that he looked. Pero eso mismo Dios lo hace con nosotros. But that same thing God does with us. Eso mismo Dios hizo con Saúl. The same thing God did with Saul. Las personas miraban a Saúl por fuera y tenía la capacidad de ser rey. People would see Saul from the outside and it looked like he had the capacity to be king. Pero como Dios miraba el corazón, But because God saw his heart, Él miró un endurecimiento en su corazón que ya no lo permitía ser rey. but God saw a hardening of his heart that didn't allow Saul to continue being king. ¿Qué dice tu corazón esta mañana? What does your heart say this morning? Cuando Samuel confronta a David, When Samuel confronts David, cuando él pecó, it was Nathan. Nathan, sí, gracias. When Angie. the prophet Nathan confronts David when he sinned, Él dice, él lo confronta con su pecado y él responde, he pecado contra Jehová. he is confronted with his sin and he confesses, I have sinned against the Lord. Él no lo cubrió. He did not cover it. Él no dijo, no, pues es que tú no entiendes. And he didn't say, no, it's because you don't understand. No, espérame, es que la verás visto. Wait, you should have seen her. No. No. Sí, él no se excusó. He did not give excuses. Sorry. No, al contrario, él dijo, he pecado contra Jehová. No, on the contrary, he says, I have sinned Y él against escribe en God. el Salmo 51, And he writes in Psalms 51, cree en mí, create in me, oh Dios, O Lord, un corazón limpio. a clean heart. Él reconocía la condición de su corazón. He recognized the condition of his heart. Él reconocía que había fracturas. He understood that there was fractures. Él había reconocido que el pecado había empezado a endurecer su corazón. He understood that sin began to harden his heart. Y en lugar de aceptarlo, And instead of accepting él it, dice, no, yo he pecado. no, he says, no, I have sinned. Señor, por favor, no apartes de mí tu espíritu. He tells him, Lord, please do not take your spirit away from Crea en me. mí un corazón limpio. Create in me a clean heart. La palabra crea The word to create es la misma que se usa en Génesis en la creación. is the same word that it uses in Genesis when God creates. David entendía que lo que él necesitaba no era solamente
unos pocos cambios, David knew that he didn't just need a few changes, sino que Dios viniera con su palabra creativa al corazón de él, but he needed God to come with his voice that was creative to his heart. y que lo transformara completamente. He needed him to come and transform him completely. Esa es la diferencia. That's the difference. Saúl defendía sus fracturas. Saul defended his fractures. Él defendía su desobediencia. He defended his disobedience. Él tenía muchas excusas en por qué él era como él era. He had so many excuses as to why he was the way he was. Y David, aunque era terrible en muchas áreas, And David, although he was terrible and failed in so many ways, delante de Dios él tenía un corazón humilde. but before the Lord, he had a humble heart. Y es lo que Dios busca con David, This is what the Lord looks for in David, en Saúl, in Saul, en los hebreos in the book of Hebrews, y con nosotros en esta mañana. and with us this morning. Dios está buscando un corazón que esté dispuesto a ser dócil. God is looking for a heart that is willing to be gentle, Un soft, corazón que esté dispuesto a escuchar su voz. a heart that is willing to listen to his voice. Observa la progresión que vimos en la vida de Saúl. Observe the progression that we saw in Saul's life. Bajo mucha presión, la palabra de Dios comenzó a parecerle insuficiente. Under a lot of pressure, God's voice began to feel insufficient. Cuando le pareció insuficiente, comenzó a modificar la palabra de Dios. When it seemed insufficient, he began to modify God's word. Y cuando fue modificada una y otra vez, su corazón terminó viendo a distancia la voz de Dios. And once he had modified it so many times, his heart began to see God at a distance. Por eso Hebreos nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. That's why Hebrews tells us, if you hear his voice today, do not harden your heart. El endurecimiento del corazón no es algo así rápido que sucede en un día para el otro. The hardening of our hearts doesn't just happen quickly. No siempre son eventos dramáticos en nuestra vida. And sometimes it doesn't happen because of dramatic situations in our lives. Son momentos pequeños donde Dios da una instrucción específica y tú decides otra cosa. It's in small moments when God gives a specific word and you choose something different. Cuando el Espíritu Santo viene y te convence en tu espíritu de dejar ciertas cosas. It's when the Holy Spirit comes and convinces you in your spirit to let go of certain things. Tú dices, pues no está tan mal. But you say, oh Lord, but it's not that bad. Entonces lo modificas And so you modify his y word continúas tu jornada and you continue the journey hacia la muerte. towards death. Pensamos que el pecado tiene que ser dramático, We think that sin has to be dramatic. tiene que ser It grande, needs to be big. espectacular, It needs to be que todos se spectacular. den cuenta para tener peso, That everyone needs to find out for the sin to have weight. pero no, But no, el pecado es sutil, sin is subtle. viene y te engaña It comes and deceives. y es pequeño y tú sigues actuando cristiano, And it's small and you continue to act Christian. sigues ministrando, You keep ministering. sigues haciendo cosas en la iglesia, You continue to do things in sigues church. leyendo tu devocional en tu casa, You continue to do your devotional at vienes a la home. oración, You come to prayer. tus dones siguen fluyendo, Your gifts keep flowing. pero el corazón se ha endurecido. But your heart is hard. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? How is your heart this morning? Pueden ponerse de pie. You may stand to your feet. Para Saúl empezó con impaciencia. With Saul, it began with being impatient. ¿Cómo empezó contigo? How did it start with you? ¿Dónde empezó a la enfrialdad en tu vida? Where did the coldness begin to creep into your life? ¿Cuándo fue el momento cuando dejaste de valorar la voz de Dios? What was the moment when you began to devalue God's voice? Donde ya su voz no tenía el mismo peso que tu propia criterio o idea. Where his voice no longer held weight compared to your own criteria. Dios nos prometió que Él tiene la capacidad de convertir un corazón de piedra a un corazón de carne. He says that he can turn a heart of stone into a heart of flesh. Él tiene esa capacidad para hacerlo contigo. He has this capacity to do it with you.
Yo te digo, si hoy has escuchado su voz, I'll tell you, if today you hear his voice, no endurezcas tu corazón. do not harden your heart. Permite que su espíritu empiece a quebrar, Allow his spirit to begin to break. que le empiece la palabra, describe la palabra de Dios como un martillo, His voice is described as a hammer, donde tiene la capacidad de quebrar lo endurecido. where it can break what is hardened. Yo quiero abrir el altar. I want to open up the altar. Ese es un momento de seriedad, This is a serious moment, porque de aquí tú puedes salir igual o agregar otra capa de endurecimiento en tu corazón. because you can leave here different, or you can add another layer of hardenedness in your heart. Cada vez que Él habla, algo sucede. Every time that he speaks, something happens. La palabra nos dice que el oír viene ¿por qué? Perdón, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Entonces tenemos la capacidad de incrementar nuestra fe. The Bible says that faith comes from hearing and hearing the word of God. So we have the ability to grow our faith. Pero también si escuchamos, But also if you hear, se puede endurecer tu corazón si your no heart can be respondes. hardened if you're not careful. ¿Por qué no pasas a este lugar? Why don't you come to the front? Come forward. Si tú tienes una área en tu vida que se ha endurecido, If there is an area in your life where you have grown cold, donde ha entrado la incredulidad, where unbelief has crept in, este es tu día. today's your day. Gracias, Señor. Thank you, Jesus.